¿Cómo está? ¿Ya están listos para el partido? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la quiniela? A ver, vamos a hacer una votación. A ver, ¿quién vota porque gana la selección? Mayoría. ¿Qué va a ganar? ¿Quién va a ganar la quiniela? ¿Qué le vamos a dar de regalo? Unos balones. Belmont se va a encargar de los… ¿Qué va a hacer? A ver, ¿cuál es el marcador? A ver, 2-0. Levanten la mano. Bueno, alguien lo propuso, ¿no? 2-1. ¿Quién tiene otro marcador? No, dijimos que gana la selección, eso fue mayoría. 2-1. 3-1. Ahí le apuntas. Suerte a la selección con cariño y a todas y todos los mexicanos. Bueno, aquí lo voy a ver, yo creo, lo más… ¿Quieren verlo aquí? No, ya es tarde, se van a ir a su casa. Van a entregar la nota rápido y van a regresar a verlo. En familia, ¿quién lo va a pasar en familia? En el Ángel. Pero allá no hay pantalla, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de simplificación de trámites. Recuerdan que el jueves pasado presentamos con Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación Digital la ventanilla en la presidencia, la Oficina de Presidencia para Inversiones. Dije yo que era para inversiones de 2,000 millones de pesos en adelante, pero ya se amplió a mucho más para facilitar los trámites, es decir, que en 60 días máximo puedan resolverse todos los trámites, incluso municipales. Entonces nos va a platicar de ello Pepe Merino y también de otras mejoras que ha habido en trámites, disminución de trámites, ventanillas únicas, la facilitación para los registros civiles. Entonces, de todo ello nos va a hablar hoy Pepe Merino. Y al cierre de la conferencia, Noemí. Adelante, Pepe. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, lo que queremos es darles un avance de todo el proceso de simplificación y digitalización. Siguiente, por favor. Lo primero es el avance general. Nosotros estimamos en 5,594 el total de trámites de la Administración Pública Federal. Al momento hemos intervenido, simplificado 3,497, es un avance del 60%. Y esto implica dos cosas. Por un lado, eliminar trámites. Al día de hoy hemos eliminado 1,711. Es, lo digo con mucha humildad, el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región. Y estos 1,711 trámites que se han eliminado no cambia la regulación. Lo que significa es que si una persona tenía que hacer 4 trámites que básicamente iban dirigidos a lo mismo y que se habían fragmentado, hoy los hacen en un solo trámite, en un solo momento, y se resuelven los 4 temas que en principio resolvían los 4 trámites.
Los requisitos pasaron de un promedio de 6 a un promedio de 2 y lo que queremos es terminar el 2026 con poco más de 4,500 trámites intervenidos y dejar un cachito para concluir en el primer trimestre del 2027 y concluir la simplificación de la Administración Pública Federal. Siguiente, por favor. Todos estos trámites se encuentran incluidos, catalogados en el portal de trámites y servicios que es gov.mx, que es un portal único en donde pueden ver todos los trámites, los más frecuentes, los más especializados, y hasta el momento ha sido utilizado por 56 millones de mexicanas y mexicanos. Recibe en promedio 2 millones de visitas a la semana y pues permite tener una vista de todos los trámites, servicios y programas que tiene el gobierno federal. Y ahí abajo a la derecha ven una ventanita que dice ¿necesitas ayuda? Esa es, siguiente por favor, la ventanilla 24/7, es un chat generado con inteligencia artificial por parte del equipo de la Agencia de Transformación que te guía para cualquier tema que requieras, información, trámites, etcétera. Y tiene 3 reglas muy básicas. 1, que llegues y salgas con una solución. 2, poder integrar de manera paulatina algunos trámites de principio a fin. Ahorita les voy a dar el ejemplo que ya está integrado, que es el de CURP, en donde ahí mismo puedes generar tu CURP y vamos a ir integrando otros trámites. Y 3, siempre puedes hablar con un asesor o asesora del 079. A la fecha ha tenido casi 2 millones de usos. Y en un video muy breve les presento cómo es para sacar la CURP. Si me hacen favor, por favor. Con la nueva ventanilla 24/7 puedes obtener tu CURP de manera fácil e inmediata. Ingresa a www.gov.mx y consulta la ventanilla 24/7. Pídele tu CURP e ingresa los datos. El asistente virtual te entregará el documento listo para su descarga. Es rápido, fácil y gratuito. Entonces, si se saben su CURP, lo escriben y les genera el PDF de manera muy ágil, realmente tarda un segundo. Y si no se saben su CURP, les pide nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento y busca, por supuesto, en el sistema de información y genera la CURP, ¿no? Llave MX, como ustedes saben, cuando estuvimos en la ciudad creamos llave CDMX, hoy llave MX para trámites federales y algunos locales. Tiene a la fecha 24 millones de cuentas, en promedio se usa 1 millón de veces a la semana y a la fecha tenemos 242 sistemas que son los más frecuentes integrados y vamos a ir integrando todos los sistemas como lo hicimos también en la ciudad y esto lo que permite es poder hacer trámites de manera remota y que no tenga uno que moverse a una ventanilla para poder realizarlos. Siguiente, por favor. Y ahora les cuento de la simplificación para personas, algunos ejemplos de trámites que son también los de mayor frecuencia. Siguiente. Lo primero, como adelantaba la presidenta, es la Plataforma Nacional de Registros Civiles. Esta plataforma lo que ha permitido es un esfuerzo que se inició en la administración del presidente López Obrador y que hemos continuado, es poder integrar en un solo lugar todos los registros civiles. En realidad son 33 porque son las 32 entidades y todos los servicios de registros civiles que ofrecen los consulados. Primero simplificamos los trámites y luego integrarlos de manera digital. Pasamos de 28 a 20 trámites y de 8 promedios requisitos a 5. A la fecha ha sido usado por 18 millones de personas. Y déjenme ejemplificar cómo esto impacta la vida de las personas. Antes, si por ejemplo nuestro nombre estaba mal escrito en el acta de nacimiento o en los libros del registro civil o en los dos, uno tenía que viajar a su lugar de nacimiento si es que uno no vive en donde nació. Imagínense una persona que trabaja en Ciudad Juárez y se tenía que desplazar hasta donde nació, en Guanajuato, Chiapas, Querétaro, en donde haya sido, a solicitar el trámite presencialmente, esperar 30 días para la corrección del acta
y luego regresar. Pues era un trámite realmente prohibitivo para muchas personas. Hoy, esa persona que vive en Ciudad Juárez o que vive en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo puede simplemente ingresar a la plataforma y de esa forma solicitar ese trámite y todo el trámite corre digitalmente hasta que queda resuelto. Siguiente, por favor. Esto lo encuentran en miregistrocivil.gov.mx. A la fecha tenemos el 80% de los usos digitalizados: acta de nacimiento, matrimonio, defunción, corrección en el sistema. Si es que tu acta, por ejemplo, dice María y el sistema aparece MA, que son errores frecuentes, ¿no? Si no aparece tu nombre completo, si tu acta no aparece en línea, solicitar que aparezca en línea. La certificación de CURP, que simplemente quiere decir que tu CURP está validada contra los libros del registro civil. Y vamos a integrar el 22 de junio 2 más, que son las constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio. Siguiente, por favor. Este también muy importante y de... ¿Dónde se hace lo del acta? ¿En el sitio? Sí. En mi registro civil, si regresamos, por favor. miregistrocivil.gov.mx. Y ahí pueden realizar todos los trámites de registros civiles. Siguiente, por favor. En el caso de pasaportes, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores hicimos un esfuerzo importante para simplificar. Pasamos de 21 a 5 trámites, de 6 a 3 requisitos y una reducción en promedio del 50%. Y un cambio muy importante. Antes era frecuente que ibas a la oficina de pasaportes, no llevabas tu documentación completa, te tenías que ir, volver a regresar y dar varias vueltas. Hoy son 2 cosas importantes. Por un lado, puedes subir tus documentos de manera digital y una vez que subes estos documentos, puedes elegir fecha, lugar y hora de tu cita para el pasaporte. Eso quiere decir que para cuando tú llegues, tus documentos ya están validados. Entonces el proceso se hace muy sencillo y en una sola visita puedes obtener tu pasaporte o el de tus hijos, tu familia. El sitio es gov.mx/pasaporte y a la fecha lo han usado casi 5 millones de personas. Siguiente, por favor. Uno que ya habíamos anunciado anteriormente, pero que vale la pena enfatizar porque ha ido creciendo, es la atención en consulados para nuestras paisanas, paisanos que viven en otros países, especialmente en Estados Unidos. Ahí redujimos casi a la mitad los trámites, en una tercera parte los requisitos. A la fecha lo han usado más de 5 millones de paisanas, paisanos y están integrados todos los trámites que usualmente un mexicano o mexicana que reside en el extranjero puede requerir. Entre ellos, ustedes se acordarán, lo presentamos aquí, el menaje de casa, que es cuando regresan a nuestro país, pues todas sus pertenencias, ¿no? Esto está en miconsulado.sre.gov.mx y la verdad son 5 millones, pero ha ido creciendo en el tiempo y cada vez tiene una mayor adopción. Siguiente, por favor. Y finalmente el formato, estos son solo ejemplos, no son todos los trámites, nada más quisimos ejemplificar algunos. El formato digital de migración para viajes. Ustedes se acuerdan cuando uno salía del país tenía que llenar un papelito, ¿no? Ahí en la ventanilla. Hoy eso se puede hacer de manera digital. Además, si lo haces con llave para poder ingresar, en tu siguiente salida ya están precargados tus datos y ya nada más tienes que meter aerolínea y número de vuelo y tan, ¿no? Se genera un QR que las aerolíneas validan. A la fecha ha tenido 2.5 millones de usos y en promedio hoy la mitad de las salidas se hacen con este formatito digital. Es algo que hicimos junto con el Instituto Nacional de Migración, pero ha ido creciendo. Entonces nosotros esperamos que la proporción que usa la opción digital sobre el papelito, pues claro que va a ir creciendo y esperemos llegue al 100%. Siguiente, por favor. Y de manera muy rápida, lo que anunciaba la presidenta sobre simplificación para temas de inversión, siguiente, que incluye pequeños establecimientos, empresas medianas y inversiones que cumplen, como anunciaba la presidenta, no solo el tema de los 2,000 millones de pesos, sino otros posibles requisitos o que pueden ampliar el número de inversiones que pueden aprovechar el decreto que se anunció el 4 de mayo. Primero, la ventanilla digital de inversiones para empresas medianas. Son trámites para constitución, construcción y operación de establecimientos
y de inversiones. Ya tenemos al día de hoy 18 entidades integradas. La idea, por supuesto, es a lo largo del año incluir a las 32. Hemos ido avanzando muy bien. En el caso de Constitución se pasó de 9 a 6 trámites. En el caso de Construcción de 25 a 16. Y en el caso de Operación de 17 a 10. Esto no quiere decir que una inversión haga todos estos trámites. De hecho, siguiente, tú llenas un cuestionario. En el cuestionario tú, las dimensiones, si tienes emisiones, por ejemplo, contaminantes, en fin, dependiendo de la complejidad de la inversión es el número de trámites. Usualmente la mayoría usa, por supuesto, menos. Llenas el cuestionario, te lista cuáles son los requisitos y documentos que requieres para tus trámites en los 3 niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Y vas viendo el avance de los trámites en los 3 niveles de gobierno. Eso está en inversiones.gov.mx. Siguiente, por favor. Y como se anunció el 4 de mayo, los trámites federales se deberán resolver en un plazo no mayor de 90 días o se darán por autorizados. Y esto, por supuesto, mueve la carga resolutiva del lado de quienes somos servidores públicos, sino del lado de los inversionistas o los ciudadanos. Y en el caso de trámites locales se implementa el modelo nacional de homologación, es decir, se hace un acompañamiento simplificado para los trámites en estados y municipios. Siguiente. Como anunciaba la presidenta, es la autorización inmediata de inversiones, también parte del decreto que se anunció el 4 de mayo. Y esto aplica a una inversión que puede cumplir cualquiera de estos 3 criterios. 1, el monto de inversión de al menos 2,000 millones de pesos, o que se encuentre en un polo de bienestar, o que se refiera a un sector estratégico: energético, químico, textil, semiconductores, electrónico, infraestructura tecnológica, dispositivos médicos, aeroespacial, farmacia y biomédica, y automotriz y autopartes. Entonces, esto amplía el catálogo de posibles inversiones que se pueden beneficiar. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Entras también a inversiones.gov.mx, eliges la opción de autorización inmediata, llenas un formulario muy rápido, muy sencillo, te da un acuse y el comité, que está integrado por 6 secretarías, evalúa el proyecto y lo aprueba en menos de 30 días, de modo que la inversión se ejecute de manera rápida y esto genere pues, procesos de prosperidad, de empleo, etcétera, en donde esta inversión tenga lugar. Siguiente, por favor. ¿Cómo pueden solicitar asesoría? Para cualquier uso de la ventanilla, no solo los ejemplos de la autorización inmediata, pueden ser también para los que decía de inversiones medianas o empresas medianas. Pueden escribir a oficina.inversiones@presidencia.gov.mx o bien solicitar la asesoría telefónica en el 55 22 30 21 11. Si regresamos, por favor, 2 slides, nada más quiero decir algo muy rápido. ¿La anterior? La anterior, perdónenme. Ahí, si se dan cuenta, en la fotografía 1, abajo a la derecha también aparece una ventanilla de un chat. Ese es un chat que si tú tienes alguna duda o no estás logrando avanzar o algo, en fin, la duda que sea o la ayuda que sea, te conecta directamente con una persona que está en la coordinación de transformación digital para poderte asesorar de manera rápida y en tiempo real. Siguiente, por favor. Siguiente. Perdóname, ahí. Y como anunciamos también el 4 de mayo, la ventanilla única de trámites de comercio exterior. Esta ventanilla tiene un solo punto de entrada para los trámites de comercio exterior, tanto del SAT como de Economía, como de la Agencia de Aduanas. Homologa y da trazabilidad a estos trámites entre estas 3 autoridades. Crea además el expediente único de comercio exterior, de modo que tú puedas dar seguimiento a tus trámites y eliminar costos burocráticos, porque probablemente para varios trámites de cualquiera de las 3 autoridades te piden los mismos documentos, los sumas una vez y no los tienes que presentar 3 veces en lugares distintos. Cada autoridad mantiene la resolución de sus propios trámites, pero la Agencia de Transformación administra la ventanilla y da seguimiento al avance de estos trámites. Siguiente, por favor. Se liberó la primera versión el 25 de mayo, está en ventanillaúnica.gov.mx/BUSEM. Y en esta primera liberación se integran los trámites de Economía, SAT y Aduanas, como ya había mencionado. Se visualiza el estatus de avance de cada trámite. Se elimina la dictaminación de los avisos, es decir, los avisos son avisos. Simplemente notificas a la autoridad y la autoridad hará la verificación que corresponda.
y resolver los trámites, por supuesto, en los tiempos legales, bajo coordinación de la agencia que tiene visibilidad de la trazabilidad de todos estos. Siguiente, por favor. Habríamos hablado, como mencionaba la presidenta la semana pasada también, de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles. Estos son trámites locales para pequeñas microempresas, negocios familiares, etcétera. Y en un solo lugar todos los trámites están homologados entre los municipios que vamos incorporando. Se pasa de 7 licencias, que por supuesto retrasaba la posibilidad de abrir un negocio 20, 30 días promedio, a 6 avisos y una sola licencia. Que sean avisos significa que tú simplemente notificas al municipio y ya puedes iniciar tus operaciones. La única licencia que permanece como tal es la de venta de bebidas alcohólicas y la apertura entonces es inmediata y en línea. Tú puedes abrir un establecimiento mercantil en 5 minutos desde el celular en todos los municipios que están incorporados. Esto está en establecimientos-mercantiles.gov.mx/ventanilla. Siguiente, por favor. Llenas un formulario y en 1 minuto menos te genera un acuse y ya puedes abrir tu tienda de abarrotes, papelería, en fin, cualquier establecimiento de bajo impacto. Siguiente, por favor. Y a la fecha, la semana pasada habíamos dicho 71 municipios, ya son 105 que ya cuentan con la plataforma, ya se hizo la incorporación, la capacitación a los servidores públicos del municipio. Como ven, están en todo el territorio nacional y evidentemente a lo largo del año pues este mapa se va a ir llenando. Decidimos iniciar con municipios que contaban con polos de bienestar o en donde se genera la mayor parte de los empleos en micro y pequeñas empresas, pero vamos a ir creciéndolo a todo el país, por supuesto. Eso sería todo, Presidenta. Muchas gracias. En la ventanilla de autorización inmediata, que forma parte de la Oficina Presidencial para Inversiones, que se anunció en el decreto del 4 de mayo, aplica a 3 supuestos, ¿no? Con que cumplas uno de estos, se puede acceder a este beneficio. 1, inversiones de por lo menos 2,000 millones de pesos, o se encuentra en un polo de bienestar, o se encuentra en un sector que denominamos estratégico, que puede ser textil, químico, electrónico, semiconductores. Si podemos poner la slide, ¿es la anterior? No, la siguiente, perdónenme. Siguiente. Ahí está. Energético, químico, textil, semiconductores, electrónico, infraestructura tecnológica, dispositivos médicos, aeroespacial, farmacéutico y automotriz. Entonces, si es una inversión menor a 2,000 millones de pesos y no se encuentra en un polo de bienestar, si estás en uno de estos sectores, puedes acceder al beneficio de tener una autorización inmediata que el comité evalúa en menos de 30 días, de modo que puedas ejecutar tu inversión pues, con toda la tranquilidad y certeza de que no va a haber ningún problema, ¿no? Esto agiliza muchísimo el aterrizaje de las inversiones y como mencionaba la subsecretaria Jimena Escobedo la semana pasada, pues permite el flujo muy rápido de los trámites y ponernos a nosotros como servidores públicos la responsabilidad de poder agilizar esto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Un reconocimiento a Cristela Arellano. Trabaja ahí en la Agencia de Transformación Digital y ella es el cerebro que está detrás de toda esta simplificación. Bueno, adelante, vamos. ¿De qué lado vamos? Vamos a ver. Hace mucho que no preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y del Grupo Cantón. En primera instancia, precisamente hablando de esta simplificación administrativa, todo este trabajo que le han estado invirtiendo lo que es en nuevas tecnologías, pues prácticamente a reducir todos los trámites. Por un lado, ¿cuáles han sido las problemáticas que se han estado ustedes de alguna manera topando para que algunos municipios se puedan integrar o algunas dependencias? ¿Qué es lo que más han encontrado no sé si sea de resistencias o en todo caso de, no sé,
más equipamiento, más… O sea, estábamos hablando de que se empezó a iniciar todo este esfuerzo precisamente para evitar todo lo que es la tramitación, todo lo que es la burocracia, también. toda la corrupción. Por ejemplo, no sé si tengamos contabilizado cuánto se ha ahorrado en materia de corrupción, o sea, de todo lo que se perdía, ¿no? Que en el agilízame esto, ¿no? Entonces, sería esa es la primera parte. Pues problema realmente ninguno. Ha habido, al contrario, una recepción muy entusiasta por parte de estados y de municipios, de todos los partidos además, y como mucha disposición a integrarse, porque al final pues lo que quieren municipios y estados es que la actividad económica en sus lugares pues crezca y se fortalezca, ¿no? La única, digamos, nuestro esquema, y como mencionaba la presidenta a cargo de Cristel Arellano, es sí ir municipio por municipio, estado por estado, de modo que tengamos la certeza, digamos, de que la adopción va a ocurrir, que capacitamos a las personas. Eso es un esfuerzo, digamos, intenso, ¿no? Requiere un equipo dedicado que dedica todos sus días, todas sus horas a ir haciendo este acompañamiento a los gobiernos locales, pero la verdad es que no hemos enfrentado ninguna resistencia. El dato que tú preguntas es el costo regulatorio, es decir, cuánto en términos de las horas que las personas utilizaban para hacer un trámite, perdían días laborales, gastaban en transporte, etcétera. Eso se contabiliza. Si me permites, te paso el dato exacto de cuánto nos hemos ahorrado en costos regulatorios a partir de todo este esfuerzo de simplificación y te lo hago llegar. ¿Cuánto se tardaría para tener digamos, cubierto el 100% de los municipios del país de todo este sistema? Nuestra idea es abarcar casi la totalidad este mismo año, ¿no? Ir avanzando. Hay, digamos, el inicio, como en cualquier ejercicio, ¿no?, de esfuerzo. Al principio pues vas un poco lento, vas agarrando velocidad y nosotros estimamos que este año tendríamos que concluir con la mayoría. Perfecto, muy bien. Gracias. Y bueno, en un segundo tema, Presidenta, pues el día de ayer se da a conocer en Morena estos estatutos, bueno, todos estos lineamientos para elegir candidatos. Sí que no sé, no opina de lo de Morena, pero aquí el asunto es de… Pues inmediatamente que se da a conocer estos lineamientos, pues 3 personas que están siendo señaladas de nepotismo levantan la mano, aunque ya de alguna manera ya se habían, pues digamos, bajado de la contienda. Esto no es una incongruencia, esto no le afectaría en todo caso a Morena, que se supone que uno de los principales lineamientos y una de las cosas que más se luchó era no al nepotismo. Entonces, bueno, si podría poner sobre este tema. Me acuerdo que incluso aquí mencionamos a un personaje que decía si el pueblo lo pide, yo me lanzo. Y usted decía que se quedaba con la primera opinión de que él no se iba a lanzar. O sea, ¿son o no son? Esa sería mi pregunta. Pero pidieron licencia nada más, ¿no? O sea, no quiere decir que vayan a representar a su estado, a su municipio. Pidieron licencia y Morena pues tiene una serie de requisitos que deben cumplirse. O sea, no es que ya los hayan elegido, ¿no? Bueno, eso sería por ese lado. Segundo, ya trascendió que ya se dio a conocer que ya va a tener usted una reunión ya con el rey de España, no el rey de Chihuahua, sino con el rey de España. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se logró esta reunión? ¿Qué temas se van a abordar? Todavía no sabemos los temas. Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas.
Entonces es el jueves en la tarde, viene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Jalisco. Entonces, así es. ¿Habrá oportunidad de que, como en otras ocasiones, podamos los medios poderles preguntar algo, su sentido? No creo que vaya a haber conferencia de prensa, no está considerado porque es muy corto el tiempo que viene. ¿Cuál es su sentir de retomar esta relación? Ya le habían mencionado que no se habían roto, pero este reencuentro, tener esta oportunidad de poder intercambiar opiniones, poder intercambiar, bueno, limar asperezas y pues sí, llegar a algo más. O sea, ¿cuál sería su meta? Él dio un paso muy importante desde mi punto de vista. O sea, del momento en que pide López Obrador, el presidente López Obrador, las disculpas, que se respondió, pues primero haciéndolo público cuando era una carta privada y después con una campaña en España contra el presidente López Obrador. A el momento en donde él va a una exposición de las mujeres indígenas, previo a ello, el gobierno español, a través de su canciller y del ministro de Cultura, manifestaron la importancia de los pueblos originarios y abusos durante la conquista. Y después él asiste a la exposición y ahí hace declaraciones, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da él en este sentido de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos, de Hernán Cortés particularmente y de la conquista. Y ese paso pues es reconocido. Ahora, nosotros seguimos con la visión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México. No como la grandeza cultural que inicia con la colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones. Entonces, pues es un momento para hablar de ello. Y como él da un paso, pues nosotros lo recibimos aquí porque va al partido de España. Podría haber ido directamente a Jalisco, pero bueno, pues es el jefe del Estado español y lo estamos recibiendo. Gracias. Nada más, lo que pasa es que también le había preguntado de la simplificación administrativa, ¿en qué ha mejorado? O sea, ya hablamos de la cuestión económica, pero salud, La simplificación administrativa. Gracias. La simplificación administrativa, la reducción de trámites, para que se entienda, porque reducir los trámites ayuda en muchos sentidos. Uno, a las personas. El ejemplo que puso Pepe, una persona, un paisano en Estados Unidos que necesita su acta de nacimiento para registrar a un hijo con nacionalidad española en un consulado y no tiene el acta de nacimiento o su apellido está mal escrito. ¿Qué tenía que hacer antes? Venir hasta su estado. Pues era imposible. Entonces ahora solo se mete a la página de internet y en 5 días tiene su acta de nacimiento. Pues es un cambio de la noche al día. El pasaporte, por ejemplo, antes se ha ido mejorando mucho desde hace tiempo, pero ahora pues son, ¿qué? 2 trámites o cuánto. 5 trámites, cuando antes eran 20. Entonces son 5 trámites, los subes por internet, se revisan y cuando te dan la cita, pues ya prácticamente llegan a que te tomen la foto y la huella digital y te lo entregan muy rápido. Y vamos con otros trámites para facilitar la vida a las personas. Por ejemplo, la licencia de conducir, nos pedían los embajadores, los cónsules en otros
mexicanos en distintos países que se validara una licencia internacional, porque mexicanos que viven en España, en Italia, en Europa, pueden solicitar o pueden, si van a estar ahí un año, pues lo que quieren es que se valide su licencia. Pero no se validaba porque era una licencia estatal, no una licencia del gobierno federal. Entonces ya validamos la licencia a nivel gobierno federal de los estados. Entonces es otra facilidad. Y vamos para que sacar la licencia en cualquier estado de la República sea muy rápido, aunque sea un trámite estatal. Un pequeño negocio, voy a abrir una tienda de abarrotes. Pues tenías que ir al municipio, entregar tus papeles. A lo mejor el de la ventanilla decía, bueno, pues es que no se puede, y pedía ilegalmente dinero. Ahora puedes hacerlo por internet y en 24 horas tienes tu permiso, si eres un establecimiento de bajo impacto. Y así. Y bueno, empresas más grandes, pequeñas, medianas, pues pueden ahora también a través de la ventanilla única sacar sus trámites y no ir a una ventanilla y luego a otra ventanilla y luego a otra ventanilla y luego a otra. Y sobre todo, pues es facilitarle la vida a las personas. La tecnología está para facilitar la vida a las personas y para evitar la corrupción. Obviamente también para desarrollos tecnológicos y conocimiento. Pero en la vida cotidiana, pues es muy importante que todo este desarrollo tecnológico que existe, pues sea para resolverle la vida a las personas. Entonces, por eso la agencia está haciendo un extraordinario trabajo. Y es mucho trabajo, que es hablar con el municipio, que esté de acuerdo. Si la única barrera que puede haber para que no entre a los municipios estos trámites es porque el presidente municipal no quiere o la presidenta municipal no quiere. Es lo único. O sea, que no haya voluntad para hacerlo por otras razones, porque está disponible para todas y para todos. Vamos de este lado. A ver. Vamos a darle la palabra a Reina. A ver, con un breves, ya solo son 3 preguntas, Reina. 3 temas, no 3 preguntas. No, 3 preguntas. Ay, presidenta. No, a ver. La semana pasada le dio 20 minutos, ayer antier le dio 20 minutos a Nancy, la semana pasada le dio cierto. casi media hora, le estoy contando el tiempo. A ver. La antepasada le dio 20 minutos. Reina, aquí todos votamos porque ahorita, somos muy democráticos, que solo son falta 3 democracia. preguntas. 3 y preguntas. falta equidad. Ahorita que usted dijo que me hiciera, no quiero hablar de esto porque me está quitando espacio, pero ahorita estoy hecha bolas porque tengo 50 preguntas, presidenta. No, pero pues no viniste durante 4 meses. Y usted, no fueron 4 meses, fue mes y medio. Bueno, mes y medio. Y si usted se le hace mucho porque cuando he estado aquí usted no me da la palabra, ya tenía un mes. Me fui cuando ya tenía un mes sin darme la palabra. Entonces, bueno, a ver, ándale. casi el mes. Y pues si nos diera la palabra una vez a la semana a todos. Hay gente aquí que me está diciendo, hey, yo llevo 2 meses, yo sí llevo 3, 4 meses. Entonces, entonces como que le falta ajustar un poquito ya, dale. O la equidad, porque la equidad le falta ajustarla, presidenta, porque el otro día estábamos sacando cuentas aquí. ¿Cuántos son los que cada semana les da la palabra? Sacamos como 5 o 6, que entre esos contralínea y otros propagandistas, son como 4 o 5. También hay medios tradicionales a los que usted les da la palabra cada semana, pero ellos están aquí todos los días. Vienen diario, Reina. Vienen diario, exactamente. Sí. Hay compañeros que no vienen diario. Hay favoritos privilegiados que solo vienen el día que van a preguntar, como contralínea, solo viene el martes. Debíamos de pasarles lista.
para ver si están aquí. No hay ni uno. Bueno, hay uno. Ándale, pues. Bueno, empecemos, Presidenta. Usted estuvo en la Sierra Tarahumara en diciembre del 2025 y en agosto estuvo también en Mogótabo, o algo así se llama el pueblo, y la gente se le acercó para querer platicar de la inseguridad pública. Usted, platicamos aquí de ese tema, usted dijo que sí había leído la carta del alcalde, que en ese entonces sigue la violencia en la Sierra Tarahumara, y usted dijo después, vamos a hablar de seguridad después porque ahorita vengo a otra cosa, pero hasta ahorita usted no ha hecho un planteamiento. Y es lo que le quiero preguntar, si tiene ya un plan establecido específico para enfrentar el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado en la Sierra Tarahumara, que ahorita los tiene pues muy afectados a esa región y también le pega también a Sonora. Y esto viene porque no sé si tuvo usted oportunidad de leer recientemente el trabajo de Marcela Turati y de Telma Gómez en Quinto Elemento sobre la esclavitud en la Sierra Tarahumara. La gente que está siendo reclutada con engaños o por hambre, gente que tiene muchísima necesidad y que intuye a qué va, pero pues tiene necesidad. Hay gente ahí que iba por pañales, por algo y se quedó ahí. Entonces, no sé si tuvo oportunidad de leer usted ese reportaje, Presidenta, echarle un ojito, ha salido en muchos medios y de verdad es muy lastimoso, eso sí hace llorar, como la pobreza en San Quintín, porque esclavitud, Presidenta, hoy en México, en el siglo XXI, esclavitud en México. Y créame que no es solo Chihuahua, porque a raíz de ese reportaje de estas dos muchachas que lo empezaron en 2019, casos que ya tenían reportes de esclavitud desde el 2015, ya había reportes, y en 2019 rescataron a 21 personas que estaban esclavizadas, las tenían a punto de la inanición por hambre, flacos, no los dejan bañarse, los tienen en cuevas y preguntarle qué ha hecho el gobierno, Presidenta. 2019 rescataron 21 y los encontraron a varios de ellos, algunos ya murieron, pues yo he visto películas de la esclavitud de hace 2 siglos y es terrible, te quedas marcado con eso y ver que los mexicanos lo están viviendo hoy en México, en la Sierra Tarahumara, pues sí es muy lastimoso y ver qué están haciendo ahí, porque esta gente la Sierra Tarahumara siguen solicitando apoyo por el desplazamiento forzado. Te voy a platicar lo que hemos hecho en la Sierra. Primero, todos los programas de bienestar. Antes no había eso. Segundo, estamos avanzando en caminos artesanales. Las comunidades rarámuris tienen la característica de que viven en pequeños poblados. Muy apartados. Muy aislados. Muy aislados. Y a veces no hay caminos para poder llegar. Incluso muchos no tienen acceso a la electricidad. Entonces estamos haciendo caminos artesanales para la comunicación, estamos llevando electricidad y también estamos trabajando en distintas acciones, entre otras acciones de salud en esa zona. El problema de seguridad en esa zona, que es justamente el municipio de Guadalupe y Calvo, entre otros, que tiene frontera con Sinaloa y Durango. Sí. Ahí hay mayor presencia hoy de la Guardia Nacional. Estuve ahí personalmente, hablé con la presidenta municipal y a partir de ahí se avanzó
en la presencia de la Guardia. Es importante decir que es de dos partes, no de tres. A veces hay municipios que prácticamente no tienen policías municipales por los recursos, pero tiene que ver también con el Estado y tiene que ver con la Federación. Ahí en Huachochi vamos a poner, no sé si es en Huachochi o en cuál municipio, ciudad, vamos a poner una escuela de enfermería, que ya está el proyecto, me comprometí a eso, porque muchas veces no tienen enfermeras o enfermeros que quieran ir a esa zona de la sierra, entonces mejor que se estudie ahí mismo y que ellas puedan ser parte del programa Salud Casa por Casa, porque también los entre secuestran. otras acciones que estamos desarrollando. Y cuando hay denuncias, pues de inmediato se actúa. Entonces hay presencia ahí y se está trabajando. Es que ese es el problema, Presidenta, que no muchos denuncian. Ahí de los 21 No, que pero sí hay rescataron, denuncias solo 4 y se tenían atienden. reporte de desaparición, de los 21 del 2019. Pero se atienden, Reina. Y Se están atendiendo y hay presencia. Y también hay una responsabilidad de ambos, pero del gobierno estatal, también de no solo concentrarse en Chihuahua, en Claro. Ciudad Juárez, sino también en la sierra. De hecho, el rescate Ahora lo vamos hizo a hacer el Estado. la carretera, que ya inició la segunda etapa, de Guaymas a Chihuahua, que justo pasa por la sierra. Y eso va a ayudar también, la comunicación. Ese tema hay que emplearlo un poquito más porque, bueno, lo voy a dejar para después, porque también esos caminos, ¿a quién les sirven? Pues, ¿a quién le están A sirviendo las esos comunidades. caminos? Pero, Presidenta, sí tuvo oportunidad de leer ese trabajo. Está largo, pero es muy interesante para conocer la realidad, no solo de esa zona de Chihuahua, sino de eso también ocurre en Sonora y pues en otras partes del Pero país. hay que ubicarlo, Reina, porque no se puede así hablar en general. Hay Bueno, es que a ubicar raíz en dónde de esa está. publicación Y hay mucha presencia hoy. me llegaron a mí otros casos Tanto que de otras incluso- partes del país. Sí, pero se está apoyando. Antes ni programas de bienestar había. Presidenta, Hoy, por ejemplo, son comunidades que tienen el apoyo las familias para niñas y niños. Hay, fíjate, hay comedores y escuelas donde se pueden quedar los niños y niñas de lunes a viernes y después van a su comunidad. Ahí se quedan, ahí se alimentan, ahí toman clases, por la dificultad de tener una escuela en cada una de las comunidades. A ver si te dice Adelfo cuántas escuelas hay en la Sierra Tarahumara. Presidenta, y 1829 se abolió la esclavitud en México, se supone, ¿no? Entonces ahorita es algo ilegal. ¿Por qué lo permite el Estado, pues en esta región que ya está A confirmado? ver, Reina, estamos avanzando, porque así como lo preguntas, es como si el Estado mexicano no hiciera nada. Por omisión. Ayer presentamos, el martes presentamos, una reducción del 46% en homicidio doloso, una reducción en las denuncias con todo y el 0,89 de casi 6% en extorsión, falta más. Y hay detenciones en todos los estados y hay atención a las causas. Entonces, se atiende incluso el programa de educación para jóvenes, para que los jóvenes puedan asistir a la escuela, a la preparatoria, a las universidades. Programa de jóvenes Unen al Barrio ahora, que justamente saca a jóvenes que por alguna razón están vinculados con la delincuencia. Entonces, el Estado está presente en muchos ámbitos de la vida nacional y, entre otros, en la protección de las comunidades. Presidenta, ¿ha habido Y si rescates? hay una denuncia, sí ha habido. ¿En su gobierno ha habido Sí, ¿cómo no? rescates de personas Sí, ¿cómo no? que están esclavizadas? No, me refiero a personas esclavizadas. ¿Ha habido rescates en su gobierno? No esclavizadas, pero que están de una u otra manera jóvenes vinculados con el crimen
y que tiene un espacio de salida. Son cerca de alrededor de 11,000 jóvenes que hemos reincorporado a la vida sin contabilizar jóvenes construyendo el futuro, sino jóvenes que a través de Reconecta con la Paz, Jóvenes Unen al Barrio, el programa de atención a las causas, que se les da oportunidades en otras áreas y que se acercan, sea de manera voluntaria o porque si en algún lugar se detiene a un grupo delictivo y hay jóvenes que quieren salir de ese círculo de violencia, tienen estos espacios y lo vamos a ampliar. Por eso vamos casa por casa. Pero por modo ahí propio. En las zonas en donde hay mayor presencia de la delincuencia organizada. Pero por modo propio que el Estado esté buscando a estas personas Muchísimas, en los operativos de búsqueda. Fíjense. ¿Cuántos han hecho y si han tenido Pregúntale resultados? a Rosa Isela o a Mariano. Ayer lo vimos. A ver si lo tienes ahí. ¿Cuántas personas con la alerta de búsqueda se han encontrado? Con la alerta de búsqueda que inició en agosto de 2025, que son denunciadas en una fiscalía, gracias a la alerta de búsqueda, el trabajo de la guardia, a ver si lo tienes, ahorita me das el número. Presidente, mencionó usted que también le toca al Estado, efectivamente le toca al Estado, pero en días pasados, ahora con este conflicto que tienen con la gobernadora de Chihuahua y por lo que está en la petición de Estados Unidos de llevarse sigue habiendo algunos coordinación. gobernadores. Sí, pero usted dijo que en ese momento dijo que a ustedes les tocaba, que era cuestión federal la cuestión de presuntos criminales. Yo no dije eso. Yo lo que dije, a ver, porque es que no has venido. Bueno, es un tema federal. Entonces no has venido, entonces no. No, pero estoy tienes, pendiente, no significa que no estoy pendiente. Lo que dijimos en el caso del laboratorio es que no hubo desmantelamiento, que nada más llegaron, lo vieron y se regresaron. Que después, bajo ese conocimiento, llegó la Fiscalía General de la República a desmantelar el laboratorio. Y otras irregularidades que hubo en ese operativo, que la Fiscalía lo ha estado informando. Eso fue lo que dije. Presidenta, ¿haría algún conjunto de un plan para la sierra, y no solo para la Sierra Tarahumara, sino de Chihuahua, sino para las regiones así que son inaccesibles en el país? También está en la sierra de otros estados, Sonora. 6,000 millones de pesos estamos invirtiendo este año en caminos artesanales. Si nos pudieran explicar todo el periodo de… A ver si tienes la transparencia. Pero un plan de rescate. La lámina de caminos artesanales que presentó Jesús. Presidenta, pero si hay disposición, voluntad política para hacer un plan de búsqueda de estas personas que están esclavizadas en la sierra. Lo informa la Secretaría de Gobernación. Hay plan de búsqueda todos los días. Todos los días. ¿Cuántas personas? 1,200 personas, gracias a la alerta. ¿En qué tiempo es esa? Desde agosto a la fecha. 1,200 personas que… Agosto por la 25. Alerta, de agosto 25 a la fecha, de la alerta de búsqueda. Son poquitas, ¿no, Presidenta? Hay 133,000 desaparecidos. Mira, caminos artesanales, 432 kilómetros. 2026 vamos a hacer 888 kilómetros de caminos artesanales que permitan a las comunidades, con el trabajo de las propias comunidades, salir, acceder a los mercados, pues todo lo que tiene que ver con un camino. Sí, ese es un buen proyecto que se dejó, ¿no? Y en el tema de los desaparecidos, entonces, Presidenta, el otro día usted presentaba un Llevan más informe, de 3 preguntas, Reina. Un informe, pero es un mismo tema. No, son 3 preguntas nada más. Y
El otro día usted presentó un informe muy detallado, muy interesante que nos mostró aquí. No nos dio la contraseña, pero nos mencionó cómo miden los homicidios, cómo están sacando las cifras. No, pues esa plataforma es privada, es para el gabinete no, de seguridad. pero eso. Bueno, pero es un buen tú trabajo. puedes entrar al secretariado y ahí viene la información de los delitos, en algunos casos diarios, homicidios diarios, viene en la plataforma. Pero sí, mi pregunta es que si viene podría… en el secretariado, viene en la página del secretariado. Como se le ve mucho detalle, según lo que nos mostró, ¿hay un sistema igual, parecido en los casos de, bueno, se me ocurrió lo de las extorsiones, pero principalmente en el tema de desaparecidos? ¿Hay algo así tan detallado que lo revisen ustedes diario? Diario no, porque esos datos se ven mensualmente. Pero mensualmente sí lo vemos y se atiende, y la alerta ha ayudado mucho a que las familias puedan comunicarse. Muchas veces no es por delincuencia organizada, son otros motivos. Claro. Pero pues siempre hay la angustia de la familia, de dónde quedó el familiar. Pero ¿se podría hacer algo así tan detallado para saber dónde, en qué lugares hay más? En la plataforma viene del secretariado y de la comisión de búsqueda, hay información. Presidenta, ¿cómo va la investigación de las madres buscadoras para ver quién las financió para venir a manifestarse? Ya la Secretaría de Gobernación que pueda informar. ¿Hizo una investigación también de los que han venido, para ver quién financia a los que han venido acarreados al Zócalo, a sus eventos? ¿No hubo investigación? No te voy a contestar eso, porque primero, nosotros no somos iguales que los de antes. Que los de antes. Sí, nosotros invitamos y no voy a contestar esa pregunta porque es una provocación y yo no caigo en provocación. Es que es una pregunta que han hecho los padres, los buscadores, porque se indignaron de que se les quiera ver quién los financia en lugar de atender su reclamo. A ver, la Secretaría de Gobernación atiende cada 15 días a todos los colectivos, inclusive los colectivos que estuvieron. Me equivoqué, perdón, en lugar de resolver, de encontrar a sus familiares. Por eso, pero trabajan mucho para encontrar a sus familiares, muchísimo. Pero muchísimo. De hecho, en esa movilización. Sí los he visto, presidenta. En esa movilización, Reina, había cerca de 30 o 50 compañeras y compañeros de la comisión de búsqueda para poder atender de manera personal a cada una de las madres. Entonces, esta idea que tú quieres decir de que no atendemos, pues no es correcta, porque si a algo se dedica la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, es justamente atender a los colectivos y a buscar a las personas. Ahora vamos a hacer una búsqueda muy importante de todas las personas que se han encontrado. Bueno, continúa, pero vamos a incorporar a más personal, a las personas que tenemos información de que han hecho algún trámite. Se llama por teléfono. ¿Por teléfono cuántas personas hemos encontrado? Ayer que me comentaron también, antes de ayer. Son 9,000 llamadas y con indicios de que no fueron. Pero 9,000 llamadas que se han encontrado. O sea, con indicios de vida, bueno, son 40,000, porque hicieron un trámite posterior. Sí. Y no son homónimos, sino que se checan distintas características de la persona. Si hay teléfono, lo primero que se hace es llamarles. Y hay 9,000 personas que han contestado el teléfono diciendo regresé a la casa, o de la familia que dice no, ya regresó y está en tal lugar. Y la Secretaría de Gobernación va a seguir dando información de los avances en este tema que es muy doloroso para las familias y que estamos atendiendo. No somos omisos,
atendemos a todas y a todos. Presidenta, una más. Lo preocupante lo del Estado de Derecho, nada más preguntarle, recientemente la cuestión está del huachicol. Ha escalado muy alto este tema, sigue ahí pendiente, pero a mí lo que me llama la atención es por qué el gobierno, el ejecutivo, el gobierno, la Marina, no sé si tenga su aval, es una pregunta, si tiene su aval para guardar esta información y no darla a las personas que la necesitan para defenderse de las acusaciones en que están involucradas. Y me refiero al que mencionaba el abogado de los hermanos Farías, mencionaba que no tiene acceso ni al expediente completo y la Marina le ha negado todo tipo de información. No puede. El abogado puede ir a la Fiscalía General en de las la cartas. República. El abogado puede ir a la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía no responde a ido, No, sí, obviamente claro es su que sí. trabajo. Claro que sí. Pero eso es otra cosa. Buenísima la fiscal. Sí, pero Ernestina la Godoy. Fiscalía es otra cosa, Presidenta. Lo que yo le pregunto a usted es por qué Las obstaculizan instituciones, que una persona las se pueda Fuerzas defender Armadas, en México. Las Fuerzas Armadas tienen sus protocolos. Y qué bueno que los tengan, pues porque son las Fuerzas Armadas del país. Defensa, Marina, tienen sus protocolos, tienen sus propios fiscales, militares, naval. Y en esos protocolos atienden a las personas. Estas personas tienen orden de aprehensión de un juez y carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿quién debe atenderlos? A los abogados. Es la Fiscalía General de la República. Que por cierto dicen que no fue por la denuncia del exalmirante Ojeda, sino que fue por una denuncia anónima que ellos están. No, no es cierto, te voy a decir ¿No es cómo cierto fue. eso? Aquí lo he dicho como 10 veces. 11. Cuéntale cuántas veces lo he dicho. Para que hay que estar Es que atento son las dos versiones. a las mañaneras. Sí, Vino estoy un atenta, buque, lo he escuchado, lo que ha llegó dicho. un buque a Tampico que decía que tenía nafta. Febrero, marzo del año pasado. Marzo del año pasado. Y ahí aduanas le pareció extraño el pedimento que venía. Entonces, no permitieron que descargara. Había descargado ya algo, pero no permitieron que siguiera descargando y a partir de ahí se abrió una investigación. Y al abrirse esta investigación se encontró que estas dos personas de la Secretaría de Marina, que no es la Secretaría de Marina, son dos elementos. Bueno, hay que- más involucrados, ¿no? Aparte Pero de ellos. esencialmente son ellos dos que estaban participando en particular en la entrada de ese buque. Y así fue como se hizo la investigación, no fue denuncia anónima, no fue nada. Fue un alertamiento de aduanas a la propia Secretaría de Marina y a la Fiscalía General de la República. Así Presidenta, fue. ¿pero por qué está reservada la información? No, pues cuando hay un proceso de investigación no se puede abrir toda la información. Eso está por ley. No es a criterio. Y entonces, Está ¿cómo? por ley que cuando hay un proceso de investigación en la Fiscalía, pues hay información que está reservada por la propia investigación. Pero los abogados de las personas que están señaladas, que tienen orden de aprehensión, pueden acceder a las carpetas No pueden. a través de sus abogados. No pueden, Presidenta, es lo Bueno, que están denunciando. Y, Eso por ejemplo, es lo que tú dices, pero si no, tienen yo acceso. no lo digo, lo dicen ellos Bueno. y han mostrado evidencia de que, por ejemplo, no les permiten ni las cámaras. Pero lo preocupante de Ya este son caso 3 preguntas, Reina. es que es el Estado de Derecho, Presidenta. ¿Cómo en México se garantiza el No, Estado pues de el Derecho? Estado de Derecho se garantiza porque allá en tu estado, cuando gobernaba los de antes, ahí sí que no había
Estado de Derecho. En Como Sonora decía el dice. presidente López Obrador, era un estado de chueco. Así es. Y ahora es distinto. Claro Es distinto. que hay que seguir avanzando, pero se atiende, imagínate, se detuvo a varios presidentes municipales por la demostración de que estaban vinculados ¿Y cuándo van por un con el gobernador? crimen organizado. ¿Cuándo van por un gobernador, presidenta? Cuando haya pruebas, reina, Pero sí las están buscando. cuando haya pruebas, reina, O que lo diga Estados Unidos. Eso sí es muy triste, presidenta. cuando haya pruebas, Que reina. sean ellos los que están investigando. Eso es Estado de Derecho, porque no se puede hablar de Estado de Derecho sin pruebas, Así es. o sí. Pero hay mucha gente en la cárcel sin pruebas, con años, décadas. Ya, y no les reina, dan se pasaron sentencia. 5 preguntas. Nomás le voy a Vamos a hacer la poner la última. votación. Presidenta, ¿Quién ¿es cierto piensa que ya fue suficiente el... ¿Es cierto que hubo una fiesta de la FIFA en el castillo de Chapultepec, presidenta? Ah, qué bueno que lo preguntas. Sí. Sí lo quiero aclarar. Ah, qué bueno. La FIFA rentó, ¿Se renta? se renta, ¿Cuánto cobran? creo que pagó más de $1 millón. Que la Secretaría de Cultura nos diga. Pero se renta el castillo de ¿Y al Chapultepec. pueblo? Desde hace mucho, no es de hoy. Desde hace mucho tiempo el castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA y algunos gobernadores estaban y otras gentes. Gobernador. Me invitaron a la cena y dije no, a la cena no quiero ir. No me corresponde estar ahí en el castillo de Chapultepec. Pero me dijeron, puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país, desde exjugadores de fútbol y otras personas que participaron. Que estaban ahí. Y ahí dije, voy a ir a dar un saludo y una bienvenida. Entré al castillo. Por cierto, llegué un poco tarde porque tenía una reunión aquí. Entré al castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía, bienvenidos al mejor país del mundo. Aquí siempre son bien recibidos todas y todos. Y me retiré. Esa fue la participación que tuve. Y había puros Un fifís. mensaje de bienvenida y de salida. Así como voy a los pueblos más apartados, aquí pues había personas que venían invitados. Me dijeron que venga todo el gabinete. Dije, no, a ver, no. Va en representación a la que le corresponde el castillo de Chapultepec, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Entonces ellas dos estuvieron ahí, esencialmente ayudando a organizar. Y yo fui, leí el mensaje y me salí. No me quedé, es más, ni saludos hice, nomás los que me quedaron en el camino. Y ya me salí. Fue un mensaje de bienvenida. Y no hay tarifas accesibles para el pueblo, para que lo rente el pueblo. Sí, también. No, el pueblo puede ir gratis al castillo de No, Chapultepec. pero para hacer una fiesta. Para hacer Sí, pues tiene quinceañeras, tiene bodas un o algo monto. así. Tiene un monto, sí. ¿En serio? Sí, tiene un monto para rentar el castillo. Ah, pues qué interesante. ¿Y cómo se sintió ahí entre tanto fifí, No, pero presidenta? yo nomás entré, di el saludo y salí, pues a nombre del país, a decir, pues, Ah. bienvenidos, están llegando al mejor país del mundo. Aquí Gracias. las mexicanas y los mexicanos somos un pueblo extraordinario y siempre será bienvenidos todos y todas. Y buenas noches, que pasen una buena noche. Me regresé. Presidenta, nada más una precisión de lo que le decía del Estado de Derecho. Una cosa es lo de los hermanos Farías, pero en Hidalgo, de los casos que le mencioné el otro día yo, como 5 o 6, el señor Gobernación ya lo revisó y a todos los atendieron, les recibieron, les dijeron que iban a revisar los casos
En el caso del señor de Hidalgo, que tiene casi 80 años, acusado de algo que no hizo presuntamente, y han mostrado las pruebas, yo ya vi la audiencia, y dice que ayer le hablaron y le dijeron que no pueden hacer nada, Gobernación, por el Estado de Derecho, aunque encontraron inconsistencias en su arresto y en su, pues que lo tienen ahí adentro detenido. ¿Cómo entonces, Presidenta? Pues lo revisamos a ver qué pasó con usted dijo que incluso que hasta personalmente iba a atender unos casos que no debe de ser así, porque se supone que hay dependencias que deberían hacer bien su trabajo. Entonces, revisamos el caso. Hay que garantizar, y nada más lo de las presas, es que eran muchos temas, Presidenta. Las presas de la Soledad, ya Yo creo que, lluvias, a ver, hay que… Mira, aquí entre todos tomamos un acuerdo. Sí. Que eran 3 preguntas. Cada uno, es más, lo puse a votación, no fue una orientación mía. Sí, pero mucho me da menos. que quiere dar la palabra cada mes, Presidenta. Bueno, Eso no gracias, es Reina. equitativo. Buen día. Buen día, Desasolve la presa La Soledad en Veracruz, Querétaro, y que ya vienen las Bueno. lluvias, se van a volver a inundar. Ándale, pues. Gracias. Vamos por acá. A ver, la compañera está allá atrás. La compañera que viene vestida de negro. Perdón, es que… Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg. Presidenta, preguntarle sobre las nuevas expresiones que dio ayer el presidente López Obrador en la cumbre del G7 allá en Francia. Presidente López Obrador anda en Palenque. Perdón. El presidente Donald Trump allá en la cumbre del G7 en Francia sobre, pues, nuevamente sobre el tema de los cárteles de narcotráfico, y donde menciona que usted está asustada por este tema. Sí, lo ha dicho en otras ocasiones. Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma, todo por el pueblo de México. Presidenta, él menciona que el gobierno ha perdido el control. ¿Usted qué respondería a esto? Sobre el país, menciona. Pues que no está bien informado él. Se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez. El Estado mexicano existe. Se lo dije aquí, ya lo dije el otro día, cuando vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que estuvo aquí, y que se refirió a los grupos delictivos. Yo le dije, hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado, además de la presidenta. Aquí tiene usted, por ejemplo, le dije a Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público y al pueblo de México. Aquí tiene usted al general secretario, general Trevilla, que recientemente en un operativo para la detención de uno de los líderes más buscados de un grupo de la delincuencia organizada, lamentablemente y tristemente perdieron la vida más de 30 hombres y mujeres con esa dificultad, y todos los días está dedicado a la protección de México y es cabeza de una de las grandes instituciones del Estado mexicano. Y aquí tiene usted al almirante secretario, que todos los días protege los mares, las costas, y que está personalmente atendiendo la seguridad.
Y aquí están los resultados, porque hay resultados. Disminución de 46% de homicidio doloso, disminución de más del 70%, se lo enseñé en una hoja. Le dije, mire, disminución del 70% de la entrada de fentanilo a Estados Unidos por tierra. Un memorándum, un entendimiento con las instituciones de Estados Unidos para trabajar coordinadamente. Entonces, imagínense si no hay trabajo, pues claro que hay trabajo, pero hay más que eso. Hay entrega, hay convicción, hay amor al pueblo y amor a la patria. Que, por cierto, en el pasado neoliberal era difícil encontrar un servidor público que amara al pueblo y a la patria. Tenían sus ojos fuera de México, porque sus ideales no eran los ideales del pueblo, eran los ideales extranjeros y seguían los lineamientos que les dictaban desde el exterior. Entonces, no es lo mismo. Aquí hay defensa de la soberanía, del territorio y mucho trabajo todos los días por el bien del pueblo, de su seguridad y de la construcción de la paz. Y es conjunto, estamos todos. Ahora está Luisa María Alcalde como consejera jurídica y Rosa Isela al frente de la Secretaría de Gobernación. Y se trabaja todos los días y todos los días atendemos. Hay veces que nos reunimos de lunes a viernes, como saben, a las 6 de la mañana, y hay veces que nos reunimos en la tarde para darle seguimiento a algún caso, a algún problema, a alguna necesidad. Hay mucha entrega, mucho compromiso de servidores públicos honestos, valientes y patriotas. Así tal cual. Se lo dije a él, se lo he dicho al presidente Trump. Una vez que le dije, presidente, el pueblo de México es muy valiente, muy valiente. Y es un pueblo extraordinario. Y defiende su soberanía. Entonces, esa siempre ha sido nuestra posición. Ahora, también hay tiempos allá, y también se dirige también a los estadounidenses en su manera, en su forma. Entonces, nosotros no vamos a entrar no queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump. Defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible con nuestros principios, defendiéndolos. Hasta ahora esa ha sido mi posición y creo que es la correcta. Presidenta, ¿usted considera y siente que hay esta confianza de parte del gobierno de Estados Unidos en estas cabezas o en estos líderes que menciona en el Gabinete de Seguridad? Sí, mucha confianza. Bueno, recientemente Sara Carter habló del general Trevilla, otros servidores públicos han hablado del propio Omar, el almirante secretario fue recientemente a Estados Unidos a reunirse con la Guardia Costera y con otras instituciones del gobierno de Estados Unidos, y reconocen el trabajo que se hace todos los días. Ayer también mencionaba que podrían intensificar el trabajo terrestre para evitar este tráfico de… Sí, sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas. Entonces, antier, no sé, a ver si tienes por ahí la nota del gabinete. Aquí ya en México se detuvo unos vehículos que traían armas
un buen arsenal de armas de Estados Unidos, pero aquí ya en el territorio mexicano. Entonces, ellos allá, nosotros acá, y coordinándonos. Presidenta, también en ese marco del G7 volvió a mencionar que le gustaría ir solo o ya no renovar este tratado. Bueno, él así también. Dice que no, luego dijo que sí, que sería bueno, que tal vez sí, que tal vez no. Y nosotros, pues tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer, de convencimiento, de buscar siempre la mejor opción para el pueblo de México y para la nación. Y hemos estado ahí está, hoy Marcelo está en Washington, haciendo un muy buen papel. Y pues como dicen, bueno, ¿por qué no baja los aranceles de el acero? Pues no crean que no hemos planteado varias alternativas, pero pues no es algo que necesariamente dependa de nosotros. Nuestro trabajo es estar convenciendo de que lo mejor para Estados Unidos y para México es que no estén esos aranceles. Y hasta ahora México tiene una buena posición. Aumentaron las exportaciones a Estados Unidos. Presidenta, en otro tema, si bien aún no se definen las alianzas para las elecciones de 2027, cuando usted presentó la reforma electoral mencionaba que la gente pues sería la que va a decidir de acuerdo también en parte a lo que se votó en el Congreso. ¿No consideraría usted que una posible alianza otra vez entre el PT y el Partido Verde ahora perjudicaría al Partido Verde? No me corresponde a mí. Ya mi opinión personal me la guardo y le corresponde a Morena decidirlo, no me corresponde a mí. Aunque no lo crean, no nos metemos en los asuntos de Morena. A veces viene, en su momento, a veces venía Luisa María a comentar algunos temas, Ariadna puede venir a comentar algunos temas, pero las decisiones son de ellos. Ella como presidenta, su comité ejecutivo, no lo decide la presidenta, ellas hacen digo por Citlali, por Carolina que sigue de secretaria general, hacen sus propias evaluaciones, valoraciones. Insistiría en que no hubiera nepotismo al interior de Morena, digo, ya está marcado en sus estatutos, pero… Sí, bueno, ya afortunadamente ya va a ser ley en el 2030, pero no estamos de acuerdo con que en el mismo puesto se herede a un familiar, aunque sea de elección popular. Y presidenta, ya por último, sobre el registro de las líneas telefónicas, hay… El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas, sí, ¿verdad? Dijimos el jueves, sobre las líneas telefónicas, para que todos puedan saber. El plazo era en junio y Pepe mismo lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro. Hay más de la mitad están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana para poder informar. Mencionan que un plazo tan corto… que es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad, que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos. Somos de los pocos países en el mundo que no está asociado el chip a si no es que el único, a una persona. Y quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno. Es a solicitud del gobierno frente a una carpeta de investigación, una investigación que se hace, por ejemplo, de una persona
no localizada, que no se encuentra, que se utilizan estos mecanismos, pero a solicitud del gobierno a la empresa telefónica. Pero el jueves ya vamos a informar. La gente tiene muchas preguntas sobre si se daría de baja estos celulares. ¿Habría una prórroga en caso de no cumplir? El jueves ya lo informamos, pero no queremos afectar a la gente, pero sí que se registren, que avance el registro. Es muy importante, es poco tiempo, se hace rápido y nos ayudamos entre todos con ese registro. Gracias. Bueno, vamos de este lado. ¿Quién más? Oye, aquí han preguntado muy seguido, por acá. A ver, compañero. Gracias, Presidenta. Juan Bautista. Presidenta, ahora que va a tener oportunidad de reunirse con el rey Felipe VI de España, ¿habrá algún protocolo, alguna propuesta, algún estatuto cultural que signe este encuentro histórico, que por primera vez un rey pise y entre de manera digna a Palacio Nacional? Pues como lo dije, nuestra posición siempre es de la defensa de los pueblos y nuestra visión de lo que fue la conquista española. Lo que buscamos, no solo por el jefe del Estado español, sino por el pueblo español, es el reconocimiento de México y su grandeza. Porque fueron demasiados años, no solo los 300 años de colonia, sino mucho tiempo después, todavía hasta la fecha, pues hay quien viene a hacer a México un homenaje a Hernán Cortés, de los españoles. Porque hace falta entender, como diría León Portilla, la visión de los vencidos, que no fueron tan vencidos, por cierto, porque aquí se sostuvieron increíblemente más de 500 años en una resistencia cultural y de dignidad que pocos pueblos en el mundo. Entonces, para nosotros es muy importante que toda esta visión que todavía tienen muchos españoles de que las grandes civilizaciones que habitaban nuestro territorio, no se llamaba México entonces, pero que habitaban México, nuestro territorio, eran grandiosas. Y esta visión de los atrasados, los bárbaros, no puede ni debe continuar. Dice, a ver, ahí tienes el de grandeza, ¿no? Si no, pídelo. Es la última partecita. Grandeza, ¿ahí lo tienes? No. A ver si te lo traen. ¿Lo tienes digital? De la última Parte del libro. Del último párrafo. Por cierto, vale mucho la pena el libro de grandeza. Hay hacia el final 100 puntos que pone el presidente López Obrador de reivindicación de los pueblos y su grandeza, que valen mucho la pena. Pero particularmente vale mucho la pena la propuesta que él hace al final en este sentido. A ver si lo tienes ahí. Habla de un nuevo pacto social. Prácticamente es el último, sí. Presidenta, en lo Sí. que llega la imagen, ¿consideraría usted una relectura de ese encuentro de las culturas, de ese encuentro de estados? Porque durante más de 500 años el discurso del poder se impuso para tener una imagen muy distinta de lo de Cortés. Cortés, desde que pone el primer pie
en Villarrica, al encuentro con Moctezuma aquí adelante de sobre Calzada Pino Suárez, él mató a más de 2,000 indígenas, 2,500. Incluso a los enviados de Moctezuma, que los detiene en Tlaxcala y los hace prisioneros, como mensaje les corta los brazos y los regresa. Ese era el mensaje ya. Entonces, realmente no fue una misión de conquista y de encuentro en la parte espiritual, que este es otro gran tema. Entonces, vemos todavía visiones distintas, porque además la visión de los vencidos es un texto que aparece ya por el 1600, o me corregirá el maestro Suárez del Real, pero aparece muchos años después, que lo rescata León Portilla. Entonces, la visión de los vencidos es, en la parte del megadiscurso, en la narrativa, es mínima ante el discurso impositivo que además se repitió por muchos años en los libros de texto. Sí. Hoy hasta, se podría considerar en México. La creación, digo, así como se hace lo del auto eléctrico, lo de la proyección para las cuestiones digitales, una comisión interdisciplinaria de historiadores que analizara bien ese tiempo, decir, bueno, y a partir de hoy, con la visión de la Cuarta Transformación, cómo interpretamos la cultura y este encuentro de naciones y cómo supervivió los pueblos originarios y la cultura mexicana. No es solo una visión, sí, porque contrario a lo que se pensaba con el positivismo, de que los hechos hablan por sí mismos, la interpretación histórica, que es justamente la visión de la historiografía, pues depende mucho de la interpretación de quien lo hace, del historiador o de la historiadora. Es todo un debate que en cierta manera pues ya fue superado frente a esta visión positivista de que los hechos, pues sí, pero los hechos también son, los propios hechos son interpretables. Pero desde antes, la anterior página, abajo. Aun cuando han transcurrido siglos, afortunadamente estamos a tiempo de rectificar y aceptar que si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir en una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y soberana. Insisto, dice él, no se trata de excluir otras formas de pensar y de ser que han predominado en el México imaginario de casi siempre, sino de abrirle paso, en definitiva, a lo que viene de lejos y de abajo, como ya se ha venido haciendo en los últimos tiempos con la atención a los pobres y reconociendo en el pueblo a una fuerza muy poderosa en bien de todas y todos. Pero acordémoslo, construyamos un nuevo pacto social, agregando cláusulas de bondad y de humanismo mexicano. Porque si contra la corriente los pueblos indígenas nos han rescatado del desastre hacia adelante, con la inclusión de las antiguas enseñanzas, con el consenso más amplio y la suma de voluntades, nuestro querido México irá más aprisa, de menos a más. ¿Y cuál es la parte que debemos reconocer para evitar que el proyecto transformador se finque solo en un pie? La respuesta la encontramos en lo que el finado Guillermo Bonfil Batalla llama, al final de su libro, el dilema inevitable. Aquí transcribo este interesantísimo fragmento de su texto y con ello me despido. La conclusión, Bonfil Batalla, esta es una cita de Bonfil Batalla, hazle más arriba.
La conclusión, a mi ver, no puede ser otra que la de proponernos construir una nación plural, en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde y nos permita ver a Occidente desde México, es decir, entenderlo y aprovechar sus logros desde una perspectiva civilizatoria que nos es propia, porque ha sido forjada en este suelo, paso a paso, desde la más remota antigüedad, y porque esa civilización no está muerta, sino que alienta en las entrañas del México profundo. La adopción de un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del proceso civilizatorio mesoamericano nos hará querer ser lo que realmente somos y podemos ser, un país que persigue sus propios objetivos, que tiene sus metas propias derivadas de su historia profunda. Es eso, es reconocer el México profundo de antes y de ahora, porque son muchos allá en España quienes no tienen esta visión, o no la conocen, o no les interesaba. Afortunadamente ya hay otros que la recuperan. Y en México hay muchos que la quieren olvidar, que no se sienten identificados. Y repito yo, independientemente de las personas, de dónde vienen, si son de un pueblo originario o ayer se hicieron mexicanos y no nacieron en México, tienen una obligación, y es reconocer la grandeza cultural de México. Eso que muchos no quieren reconocer por una sola razón: les invade el racismo, les invade el clasismo, se sienten superiores, y eso ya no, bueno, que hay libertad, pero ya no tiene la cabida que tenía antes, porque el pueblo de México reconoció su fuerza, y la fuerza está en la memoria, está en la historia y el reconocimiento de la grandeza cultural. Eso es lo que también le vamos a decir al rey. Y reconociendo que él dio un paso al decir hubo abusos, y el solo hecho de estar presente en una exposición de las culturas indígenas, de mujeres además, entre otras cosas. También vamos a hablar de turismo, de otros temas. Voy a concluir. Nada más hacer otra pregunta, respetando el protocolo, Presidenta, sobre el tema de la CENTE. Creo que lo que ha faltado en los medios de comunicación es el contexto de la CENTE. No es lo mismo la CENTE del 2006 en la APO en Oaxaca que esta, ni tampoco es cuando nació. Hoy la CENTE agrupa, a lo mejor estoy falto de precisión, que siempre el periodismo trata de hacerlo. Los integrantes de la CENTE están entre los 350,000 y algunas informaciones dicen que 500,000, yo lo dudo. Los registros oficiales del CENTE señalan a 1,200,000 integrantes de ese sindicato, pero como se juntan y tienen también al personal administrativo con los de limpieza, suman más de 2 millones. En este asunto de la encuesta que ya va a empezar, la consulta va a empezar el jueves, será una consulta realmente amplia e histórica, que no se ha hecho. Hoy tenemos… No, pero la consulta que vamos a hacer nosotros empieza en agosto. En agosto, a eso me refiero, presidente. Cuando regresen a clases. Sí, entonces será amplia y será histórica.
Entonces, hoy lo que tenemos aquí en la ciudad, que empieza a ser incómodo para el capitalino y para la gente, no solamente para los comerciantes, porque no hay ninguna escuela en paro, como usted lo decía ayer. Hoy una encuesta incluso del periódico El Heraldo señala que 8 de cada 10 rechazan los bloqueos, entre otras preguntas. Pero el tema es, en el 2006 yo fui enviado como reportero por 3 días y me quedé 3 meses trabajando para la otra tele, para La Jornada. Y me tocó el asesinato del periodista estadounidense Bill Brandt. Él y yo tenemos la historia gráfica, videográfica de todo el movimiento, y vimos realmente que era un gobierno represor el de Ulises Ruiz y el Calderonato. Yo estuve ahí, tengo un video cuando entra el ejército Fox era todo. A la Universidad Autónoma Benito Juárez, y entran con tanquetas, detienen a la doctora Escopeta, que en paz descanse, después fue exiliada, detienen a los hijos, hay 17 desaparecidos, hay 7 muertos. Todo eso lo vivimos. Ese era un gobierno federal represor y un gobierno estatal horroroso. Ahí el tema incluso del asesinato con este periodista, el día que quema la Procuraduría, que fue el 2 de noviembre, yo estoy en la Procuraduría y él está en el centro. Y ahí en una puesta en escena, porque eso fue una puesta en escena, lo asesinan. No se sabe si fue la extrema izquierda o los esbirros de Ulises Ruiz que se juntan. Ese es otro contexto. Lo que hoy tenemos hoy aquí en la ciudad es una parte de una coordinadora que se está radicalizando y que no vemos que tenga educación política, que no tenga formas de aceptación de un diálogo, y que hay una guía propuesta por la Secretaría de Gobernación, por Rosicela Rodríguez, por el secretario de Educación Mario Delgado y por Martí Batres en la parte del ISSSTE, donde están diciendo, bueno, hay una ruta, podemos firmar y vamos adelante. Y de manera intransigente insisten en un diálogo, emulando aquel movimiento del 68, diálogo con la presidenta en el Zócalo. Obviamente que eso no es institucional, no es educativo, no es ninguna enseñanza para la población, y creo, en mi opinión, por el seguimiento que yo le he dado al menos en los medios, que moral, éticamente y educativamente la gente está derrotada y está en entredicho su actuar. ¿Qué piensa ahora de estas encuestas y de esta? Pues todavía hoy pasé a las 5 de la mañana, están en campamento ahí hasta la calle de Bolívar, y pareciera que son casas fantasma con algunos habitantes, o sea, están ocupando un lugar donde está haciendo falta el diálogo y la falta de operadores políticos por parte de la gente eficientes. Ya no voy a seguir hablando sobre el tema hoy, pues a lo mejor después tocamos el tema de nuevo. Están la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación atendiendo. Y bueno, ya conocen mi posición, ya le he dicho varias veces. Gracias, presidente. Vámonos. Mujeres en la historia. Permiso, presidente. Como lo menciona la presidenta, como lo mencionó hace un momento, México es el mejor país del mundo. Y creo que algo que nos caracteriza a las mexicanas y a los mexicanos es la solidaridad. Y la solidaridad es uno de los principios del humanismo mexicano. ¿Por qué dedicamos la sección de hoy a uno de los ejemplos más claros de la solidaridad de este extraordinario pueblo? Un 13 de junio de 1939 llegó al puerto de Veracruz el primer gran barco con exiliados españoles que buscaron refugio y que tuvieron refugio en nuestro país. México siempre es solidario, México siempre ha sido un país fraterno, hermano, pero les digo, sobre todo, solidario como principio del humanismo de nuestro extraordinario México. La solidaridad nos caracteriza. Es uno de nuestros valores. Y me gustaría nada más citar una frase de una entrevista a la maestra Estrella Cortich que dio en 1981 a la historiadora Enriqueta Tuñón. Estrella fue una maestra aquí
en el Instituto Politécnico Nacional, exiliada española, y también maestra en la Escuela Normal Superior, de la que yo egreso y a quien mando siempre un saludo fraterno. ¿Y qué dice esta maestra española que fue de las exiliadas y que estuvo trabajando en nuestro país? Dice: yo quiero mucho a México. Nos hizo muy bien a todos los que tuvimos que salir de España. Nos hizo mucho bien México y tenemos que estar agradecidos al dejarnos en plena libertad para trabajar y para vivir. Conozcamos estas historias. Durante la Guerra Civil Española, se trasladaron a México en calidad de refugiadas miles de personas militantes y simpatizantes de la República Española. En 1937, 456 niñas y niños fueron enviados por sus familias a México para salvaguardar sus vidas. El presidente Lázaro Cárdenas dispuso medidas para facilitar los trámites migratorios, y Amalia Solórzano, junto con un grupo de mujeres, organizaron los cuidados de los menores en Morelia, Michoacán. Con la derrota de la República, el exilio español se volvió masivo, y en 1939 arribaron al país casi 2,000 mujeres, muchas de ellas con sus familias. En un primer momento, pensaron que el exilio sería breve, por lo que hicieron todo lo posible por mantener sus costumbres y arraigo al interior del espacio doméstico. Ellas sostuvieron los vínculos familiares, prepararon alimentos al estilo español, consiguiendo los ingredientes en los mercados locales, brindaron apoyo emocional y contribuyeron a la economía familiar. Así, entre los artículos de primera necesidad para muchas amas de casa destacaron las máquinas de coser, ya que el tejido y la confección eran habilidades tradicionales para las españolas. Con una máquina de coser no nos morimos de hambre. Y es cuando yo empecé con lo de los abrigos. Muchas mujeres también se integraron al trabajo remunerado fuera del hogar. Las costureras y modistas constituyeron un grupo numeroso, pero también destacaron las obreras calificadas y las maestras, quienes fueron fundamentales en la apertura de instituciones educativas en México. Otras profesionales también fueron médicas, enfermeras, mecanógrafas, abogadas, estilistas, periodistas, artistas e intelectuales. Las mujeres con vocación política también se organizaron para continuar la lucha contra el fascismo desde México. Entre las costureras pertenecientes a la Unión de Mujeres Españolas, había dirigentes de la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Las exiliadas españolas fueron solidarias con sus compatriotas, pero también más adelante con las y los exiliados de las dictaduras latinoamericanas que llegaron a México en los 70s y 80s. Las mujeres del exilio español no solo sostuvieron la vida cotidiana y preservaron sus tradiciones, aún en contextos de desarraigo y adversidad, sino que también se integraron laboralmente, crearon redes de apoyo, mantuvieron viva la lucha por sus ideales y contribuyeron al país que las recibió con los brazos abiertos. Es cuanto, Presidenta. México siempre solidario. Muchas gracias. Gracias.